Título: Situación de la Agenda Infancia y Comunicación en Latinoamérica y los retos para los derechos humanos en el escenario global actual. Comenzamos con Armando Mendoza, economista e investigador de Oxfam. Él trae un tema de agenda de la ciudadanía ante un escenario de crisis sistémica global. Retos para las organizaciones de sociedad civil frente a las históricas disfunciones socioeconómicas de Latinoamérica. Adelante, Armando, gracias. Muy bien, primero que nada, buenas tardes a todos los presentes, agradeciendo la oportunidad de iniciar esta mesa sobre la agenda de la niñez y los medios de comunicación ante los desafíos que encara Latinoamérica. Ciertamente ese es un tema amplio, extenso y complejo. Mi presentación como representante de Oxfam busca enfocarse en tres elementos, ¿no?, sobre los cuales me interesa proveerles con un acercamiento a la posición institucional de la organización a la cual yo pertenezco, que permita, digamos, alimentar el debate con los expertos, asistentes, con ustedes mismos, respecto a la realidad, ¿no?, de la desigualdad en Latinoamérica y en el Perú, ¿no?, su vínculo, ¿no?, con la situación de la niñez, su vínculo con las políticas públicas, ¿no?, y la manera en que estas políticas públicas son diseñadas, ¿no?, y ejecutadas, cuáles son los factores e influencias que pueden distorsionarlas o bloquear sus objetivos, y finalmente cuál es el rol, ¿no?, que allí en ese esquema juegan los medios de comunicación. Entonces, ciertamente en el programa original el título de mi presentación era ciertamente largo, es mucho más reducido en realidad, es desigualdad extrema, ¿no?, secuestro de la democracia y el rol de los medios de comunicación en América Latina y el Caribe. Empecemos con la primera parte, que es sobre el tema de la desigualdad. Hablemos sobre desigualdad en Latinoamérica. Es bien conocido que Latinoamérica es considerada la región más desigual del mundo en términos de la distribución del ingreso y de la riqueza, ¿no? La brecha entre aquellos sectores de la población que tienen mayores, ¿no?, ingresos, que captan una mayor parte de la riqueza de la sociedad, y aquellos sectores que se encuentran, digamos, más expuestos, más vulnerables, es considerable, ¿no?, es mucho mayor comparado a los estándares internacionales, a otras regiones. Ciertamente ese es un hecho bien conocido. Y asimismo es bien conocido también que durante la pasada década, por una diversidad de factores entre los cuales cabe destacar el auge de las materias primas, ¿no?, que se reflejó en altas tasas de crecimiento, considerables ingresos fiscales para muchos países de la región, incluyendo el Perú, y ciertamente la oportunidad de expandir la inversión en áreas críticas, ¿no?, como la inversión social, productiva, con particular énfasis, ¿no?, en la niñez en muchos de estos países, permitió de alguna manera reducir las brechas de la pobreza y de la desigualdad en América Latina. La realidad, sin embargo, es que a pesar de los avances realizados, ¿no?, Latinoamérica continúa siendo una región desigual. Este gráfico, este primer gráfico que les muestro, proviene de un informe del 2014-2015 regional que realizó Oxfam, ¿no?, sobre la distribución de la riqueza y de los ingresos en América Latina, donde ciertamente se observa la enorme brecha que hay entre los ingresos que perciben, que captan el decil, es decir, el 10% más rico de la población, frente a lo que captan el resto de la sociedad. Y como ya señalaba, pese a los avances que se dieron durante la década pasada, en realidad el panorama de la desigualdad en América Latina sigue siendo complejo, extenso y profundo, afectando en particular a los sectores más vulnerables, entre los cuales no hay que destacar a los niños y adolescentes. Pero más aún, en el actual contexto, ¿no?, en donde la acumulación de la riqueza, ¿no?, de recursos y oportunidades entre aquellos sectores privilegiados frente a la gran masa de la sociedad no ha sido de alguna manera compensado debidamente por las políticas públicas, el desafío que aún existe para los estados, para la sociedad civil, en términos de poder establecer
políticas, esquemas más equitativos que efectivamente favorezcan a los sectores más vulnerables es algo que todavía está abierto. En una situación, en un contexto que ha variado profundamente. El auge económico, el auge de las materias primas, que de alguna manera impulsó la posibilidad de desarrollar políticas más progresivas, políticas más amplias en términos de cobertura y existencia de estos sectores más vulnerables, ¿no? Ahora están en creciente riesgo, ¿no? Frente a tasas de crecimiento menores, ¿no? Frente a generación de empleo menor, frente a una situación fiscal que en muchos países, incluyendo el Perú, pone en cuestionamiento la sostenibilidad de las políticas sociales, ¿no? Y frente a lo cual, evidentemente, es indispensable el de plantearse, el de pensar cómo aseguramos, ¿no? Cómo aseguramos la sostenibilidad de un desarrollo económico y social que sea equitativo y que sea inclusivo, y en donde, ¿no? Sea preferentemente, ¿no? El objetivo atender a estos sectores más vulnerables como son los de la niñez. Ciertamente, ¿no? Y aquí presento algunas gráficas muy breves, ¿no? La realidad es que las disparidades en áreas críticas, como es el tema de la educación entre los sectores con mayores y menores ingresos de la población en términos de acceso a la escolaridad, son impresionantes, ¿no? A nivel regional, la diferencia en expectativa de escolaridad entre los niños de los sectores más privilegiados frente a los niños de los sectores menos privilegiados es más del doble, y eso incluye ciertamente, además, a otros elementos relacionados como es el acceso a las nuevas tecnologías, acceso a Internet, sobre los cuales, ¿no? Ciertamente ya se han mencionado en el panel previo y se seguirá discutiendo y mencionando en las siguientes presentaciones. Es uno de los elementos críticos en relación al desarrollo de las capacidades cognitivas, de las capacidades funcionales, de las capacidades de aprendizaje de nuestros niños y adolescentes. Ciertamente eso también está relacionado con el tema de salud, donde nuevamente vemos, ¿no? Barreras, brechas impresionantes entre aquellos sectores que tienen mayores recursos, más oportunidades y aquellos que tienen menos recursos, y también en términos de lo referente a la pobreza y la indigencia en América Latina, en donde nuevamente lo que comprobamos es que los sectores particularmente vulnerables son los niños y adolescentes. Este último gráfico es bastante didáctico cuando se compara, digamos, las tasas de pobreza y de pobreza extrema, es decir, de indigencia a nivel de Latinoamérica, la diferencia entre aquellos de la población de 0 a 14 años frente a la población en general, ciertamente se ve que las tasas de pobreza y de indigencia son mucho mayores en el caso de los niños y adolescentes. Y nuevamente todo esto para destacar la idea de que las políticas públicas en América Latina, no solamente la política educativa, ¿no? Sino en general, deberían de estar enfocadas preferentemente a atender a estos sectores más vulnerables. En este contexto, en donde esta realidad es bien conocida, en donde los problemas están sobrediagnosticados, en donde las soluciones y propuestas abundan en términos de cómo encarar estos problemas, la pregunta, ¿no? que surge desde nuestra perspectiva como Oxfam es, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con las políticas públicas que deberían de atender estos temas críticos para nuestro desarrollo, como es la atención a niños y adolescentes? Y esta es una idea que me interesa destacar, que para nosotros la lucha contra la desigualdad es un tema esencialmente político. Más allá del enfoque técnico, más allá del análisis y diagnóstico y elaboración de propuestas, ¿no? E implementación de estas propuestas, lo fundamental para nosotros que debe regir las políticas públicas es la voluntad política de efectivamente darle a estas temáticas y a estos sectores la prioridad que se merecen. Sin embargo, lo que se comprueba lamentablemente en nuestra realidad es que frecuentemente eso no sucede. ¿Por qué eso no sucede? Ciertamente hay múltiples explicaciones, razones y motivos que se podrían aducir. A mí me interesa incidir sobre uno, ¿no? que forma la segunda idea que quiero presentarles a ustedes. Y es el tema del
secuestro de la democracia, ¿no? Lo que nosotros llamamos en nuestra jerga Oxfam el secuestro de la democracia o el secuestro de las políticas públicas, y su vínculo con la desigualdad económica, social y política. Para nosotros en Oxfam, la desigualdad, entendida en sus versiones más extremas, no es un fenómeno natural, no es resultado del azar, la suerte, las condiciones históricas, la mayor o menor capacidad de algunos, sino que es resultado fundamentalmente de unas reglas de juego y una cancha que está artificialmente inclinada en favor de determinados sectores y en contra de otros sectores, en donde lamentablemente las políticas públicas han sido de alguna manera distorsionadas o capturadas por determinados intereses que las manejan, las manipulan, las bloquean a fin de preservar y defender sus beneficios, y que ciertamente eso tiene un costo para el resto de la sociedad. En ese sentido, nosotros como Oxfam desarrollamos una labor en el Perú, en Latinoamérica y también a nivel global, ¿no? Promoviendo e incidiendo, ¿no? Sobre los hacedores de política, ¿no? sobre el Estado, ¿no? sobre el diseño y ejecución de políticas, a fin de buscar mayor transparencia y equidad, buscando de alguna manera poner nuestro pequeño grano de arena, ¿no? En alianza con think tanks, con plataformas de la sociedad civil, con coaliciones ciudadanas, ¿no? De tal manera de hacer las políticas públicas más transparentes y equitativas. Y ciertamente en ese aspecto, ¿no? Las políticas en favor de la niñez, ¿no? Constituyen un elemento central para el esfuerzo que nosotros realizamos, ¿no? Este fenómeno de la captura del Estado tiene toda una serie de expresiones múltiples y diversas que nosotros podemos sentir día a día como ciudadanos latinoamericanos, ¿no? Que van desde, como ya se señalaba, la influencia o distorsión en la definición de políticas públicas, leyes o marcos regulatorios, temas de corrupción, que es un tema que hoy en día tenemos todos presentes claramente en toda la región, temas como la manipulación y distorsión del sistema democrático debido a prácticas clientelistas, ¿no? Pero también, ciertamente, y este es un elemento sobre el cual incidiré más adelante, respecto al tema del rol de los medios de comunicación, su papel que ellos juegan frente a las políticas públicas, el rol que juegan frente al sector público, frente al sector privado, frente a la sociedad, las cuestiones que muchas veces se plantean, pero también muchas veces se omiten respecto al tema de su real control, su independencia, su real regulación, sus roles y responsabilidades frente a la sociedad civil, frente al Estado, frente a una nación. ¿Okay? Y todo esto tiene que ver con la creciente percepción que en Latinoamérica de que la cancha está inclinada y que evidentemente la desigualdad económica injustificada, la desigualdad social injustificada y extrema, de alguna manera alimenta el desencanto, ¿no? y el vacío de la población frente al sistema democrático. Este es un gráfico bien interesante que viene del Latinobarómetro, ¿no? En donde es una encuesta regional que se realiza, ¿no? sobre la población latinoamericana, sobre una serie de temas económicos, sociales, políticos. La pregunta que se les ha planteado durante los últimos 12 años en el primer barómetro de la población es si ellos consideran, ¿no? que se gobierna, que el Estado opera en beneficios de determinados intereses, de determinados grupos de poder. La respuesta, lamentablemente, es que mayoritariamente la impresión, la percepción, la opinión de la población en América Latina es que se juega en favor de determinados intereses, ¿no? y en contra de los intereses de la mayoría. Lamentablemente, nuevamente, es interesante constatar que en los últimos años esa percepción se ha incrementado, y ciertamente eso no es un hecho casual, sino que está correlacionado con la creciente percepción de que, pasada la época del auge, que de alguna manera
moderó la percepción de políticas públicas distorsionadas o injustas, ahora ante un escenario regional que con creciente frecuencia se traduce en recortes presupuestales, ajuste fiscal, incremento de las cargas tributarias, la percepción de la población es que nuevamente la cancha vuelve a inclinarse, vuelven a exacerbarse las banderas en términos de políticas públicas que no llegan a ser equitativas y justas. ¿Okay? Y ciertamente, en un escenario como este, ¿no?, las perspectivas son que los sectores que serán más afectados por políticas públicas que no sean transparentes y equitativas serán los sectores más vulnerables, en los cuales nuevamente volvemos a insistir, no, estamos hablando de niños y adolescentes. ¿Okay? Aquí avanzo y aquí entro al tercer punto. Y en todo este esquema, ¿cuál es el rol que juegan los medios de comunicación? Desde Oxfam nosotros tenemos una posición muy política en este sentido. Consideramos que el rol que juegan los medios de comunicación es clave, ¿no?, dentro de las estructuras democráticas, ¿no?, como portavoces y portaestandartes de temas fundamentales y críticos para nuestros países, como son la defensa de la libertad de expresión, la preservación de los valores democráticos, la construcción de diálogos, de espacios de diálogos, ¿no?, entre los distintos sectores de la sociedad civil que impulsen, ¿no?, una visión común como sociedad. Lamentablemente lo que se constata con demasiada frecuencia es que esta visión deseable no se observa o no tiene una correspondencia en la realidad. Y eso no es solamente una percepción, digamos, institucional de nuestra, sino que es una percepción generalizada también entre la población. Nuevamente recurriendo al Latinobarómetro, ¿no?, frente a la pregunta de si los medios son independientes, lo que se observa es que la percepción mayoritaria en la región es que los medios de comunicación no son independientes. Es decir, la percepción es que los medios de comunicación lamentablemente no terminan de cumplir con ese rol que deberían de tener como entidades que efectivamente son neutrales y que tienen la capacidad de informar, ¿no?, a la población, a la sociedad, de una manera imparcial y que efectivamente sea representativa de todos los sectores de la sociedad, ¿no?, de una manera abierta. La percepción generalizada es que los medios, ¿no?, en realidad son influenciados por otras instituciones o por sectores con poder, y ciertamente ese es uno de los elementos críticos, ¿no?, de la insuficiencia o de la falta de desarrollo de los sistemas democráticos, de las democracias en nuestros países. Países con un sistema, ¿no?, con medios de comunicación sobre los cuales la población tiene percepciones de desconfianza, cuestionamiento, rechazo, donde hay temas pendientes en cuestión de transparencia, en términos de responsabilidad, en términos de autorregulación. Ciertamente son países en donde el desarrollo de los sistemas democráticos y ciertamente lo que va acompañado con ello y que es el establecimiento de políticas públicas, ¿no?, que efectivamente sean equitativas e inclusivas, de alguna manera ahí habrá un elemento pendiente que no terminará de resolverse y que ciertamente constituye una barrera para el avance en estos objetivos. Y todo esto evidentemente plantea una serie de preguntas complejas, ¿no? Preguntas difíciles, preguntas que pisan callos a menudo y que son, bueno, ¿cómo abrimos un debate constructivo, ¿no?, y transparente sobre cuestiones tan claves como el rol de los medios de comunicación en relación a la niñez, pero también yo me atrevería a decir más en general, en relación a sus responsabilidades frente a la sociedad? ¿Cómo planteamos, ¿no?, cuestiones como la autorregulación o la regulación, que lamentablemente en demasiadas experiencias en Latinoamérica hemos comprobado que no funciona, más allá de los deseos y las declaraciones y los saludos a la bandera? ¿Cómo se encara el tema de
responsabilidad frente a las políticas públicas, frente a la sociedad. ¿Cómo se encara el tema de los intereses cruzados, ¿no? ¿Cómo se encara el tema de la transparencia? Reconociendo que los medios de comunicación en Perú, en América Latina y en el mundo en general están en lo que se podría decir, están en una fase de crisis. Crisis entendido como transformación, en donde el surgimiento de fenómenos como la Internet, ¿no? Las comunidades digitales, han expandido, pero al mismo tiempo han debilitado, ¿no? Muchas estructuras tradicionales de los medios de comunicación, del periodismo, han recreado o creado nuevas, ¿no? Y hay procesos de transformación que aún no somos conscientes de cómo y en qué terminarán. ¿Cuál será la realidad que los medios de comunicación encararán más adelante? Pero en donde ya se observan procesos importantes como es el surgimiento de plataformas multimedios, en donde ya no solamente que un conglomerado periodístico tenga presencia en los medios tradicionales, sino que además eso se complementa con presencia en otras estructuras, en otros sectores, en el campo digital, pero además en otros sectores económicos, es decir, grupos de comunicación, de medios de comunicación, que ya no son solamente medios de comunicación, sino que además forman parte de conglomerados económicos y en donde ciertamente surge, ¿no?, el tema de los conflictos de intereses. Y nuevamente, planteando la pregunta en relación a la niñez, pero no solamente limitándonos al tema de la niñez, sino atreviéndome a ampliarlo de alguna manera a un ámbito mucho mayor. ¿Cómo definimos de una manera equilibrada, balanceada, que preserve, ¿no?, derechos esenciales como el derecho a la libertad de expresión, a la independencia de la prensa? ¿Cómo construimos este nuevo paradigma o este nuevo esquema que efectivamente encara estas cuestiones críticas de la real responsabilidad de los medios de comunicación, de a quién pertenecen, a quién responden, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus alcances, prerrogativas y ámbitos? Nuevamente, como ya he señalado, la experiencia que lamentablemente ha habido en muchos casos es que el tema de la regulación no funciona.